Pues a propósito del anuncio del regreso a clases en la ciudad de Bogotá, vamos a tomarle la lección a la secretaria de Educación que nos acompaña a esta hora de la mañana. Ella es Edna Bonilla. Secretaria, qué gusto tenerla a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Juan Diego. Muy buenos días, Juan Diego, y bueno, pues muy buenos días a nuestros televidentes con este tema. Para echar lápiz, secretaria, sobre un tema que tiene en este momento inquieto a más de un padre de familia, a más de un profesor, a más de un estudiante. ¿Cuántos integran la comunidad educativa en Bogotá? ¿Cuántas personas? Mínimo 2.300.000 personas, Juan Diego. 2.300.000 entre... estudiantes, docentes, administrativos, contratistas de nuestro sector educativo completo, que son jardines infantiles y los colegios privados, las instituciones de educación superior, lo que son las universidades, las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, que son también pues mucha gente, y nuestros colegios públicos, 399 colegios públicos en Bogotá, y tenemos adicionalmente 793.133 estudiantes en los colegios públicos. Ustedes han diseñado un cronograma gradual, progresivo y seguro, GPS. En septiembre, ¿qué es lo que comienza? Juan Diego, muy importante, GPS. Todo lo que significa. Nuestro programa es gradual, progresivo y seguro para la reapertura. Suena bonito, pero eso, ¿qué tanto? Suena bonito y va a funcionar muy bien porque tenemos que ir ganando confianza entre todos. Tenemos que ir adecuándonos a esta realidad y el colegio, la escuela, pues es el lugar ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En septiembre? Septiembre. Vamos a hacer una reapertura voluntaria, concertada, con los colegios. Entonces, ¿qué significa eso para ponerlo en plata blanca? Carreta, pero ¿qué significa, secretaria? ¿Qué significa eso? A partir de ayer, los jardines infantiles, los colegios privados y las instituciones de educación superior pueden empezar a diligenciar un formulario súper sencillo, en el que nos dicen, miren, yo ya estoy listo para arrancar con mi presencialidad en el colegio. Ya. Eso o en el jardín o en la universidad. Sí, ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener a unos niños, a unas niñas o unos jóvenes ya presencialmente, con algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque no podemos tener al 100%. ¿En septiembre ya empiezan a entrar a las clases? Jardines infantiles, colegios privados e instituciones de educación superior. Entonces ellos van a poder empezar con restricciones, porque es que la vida nos cambió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colegios, 35% de los niños, 100% del personal de docentes, administrativos, lo que necesiten. Pongámoslo en términos prácticos. Si un salón de clase tiene 20 estudiantes, ¿cuántos pueden estar allí? Máximo el 35%. O sea, máximo el 35% de 20 podrían ser 7, 8 niños, 6, exactamente, 8. Que pueden estar ahí en el colegio, en ese jardín, en ese salón, en ese momento. Claro. Exactamente. Pero, secretaria, digamos que todos los salones no son los mismos. Tienen diferente número de estudiantes, las condiciones logísticas y demás son distintas. ¿Cómo se van a definir los protocolos allí? Cada colegio, porque es que nosotros no podemos definir como si todos los colegios fueran absolutamente estándar. Entonces, nosotros, ¿qué le decimos a cada colegio? Por favor, ustedes revisen y díganos cómo se quieren ubicar, distanciamiento, mire cómo estamos usted y yo, mantenemos la distancia, el distanciamiento máximo el 35%, profesores los que requieran. ¿Sí? Porque nosotros no estaría bien, en educación uno tiene que respetar las lógicas propias. Entonces los vamos a hacer así, 35%, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. Entonces nos están diciendo, ay, el sábado se nos acabó el descanso familiar. No, estamos diciendo, podrán hacerlo. Universidades, nos toca un poquito más duro con universidades. ¿Sí? ¿Qué cambia? Cambia bastantes cosas. Pero antes, secretaria, permítame, antes de entrar a hablar de las universidades, mostrarle a los televidentes un colegio de Bogotá. Estamos en vivo con Héctor Rojas, mi compañero de Noticias Caracol, quien nos cuenta cómo se están preparando allí. Hola, Héctor. Juan Diego, efectivamente estamos en uno de los colegios que ya implementó los protocolos. Ustedes pueden observar que una vez que los niños lleguen, pues está el tapete para limpiar los zapatos y posteriormente ingresan ya al salón que está totalmente demarcado. En este establecimiento, en esta institución, hay 1.900 estudiantes. Ellos tienen la idea de regresar el 13 de octubre. Ustedes observan la demarcación, 15 niños
podrán recibir clases aquí de manera presencial y el resto de niños lo hará de manera virtual. Este colegio tiene 1.900 estudiantes en 80 salones. En promedio son unos 30 alumnos que hacen parte de cada salón. Pero hay muchas inquietudes por parte de los rectores sobre esta nueva alternancia en la que van a estar los niños, especialmente aquí, empezarían a partir del 13 de octubre. Y es, ¿qué va a pasar con las nuevas disposiciones que ha generado justamente la Alcaldía y la Secretaría de Educación? Pues estas son las dudas que plantea el rector de esta institución. Hay tres inquietudes fundamentales. Una tiene que ver con un hipotético caso de COVID que se pueda dar. El Ministerio había establecido que ante esa posibilidad el colegio sería cerrado por un espacio de 24 horas para hacer todo el proceso de desinfección. Pero las determinaciones tomadas por la Alcaldía plantean que ese cierre sería de 30 días. Entonces ahí ya hay una inquietud de parte de los rectores. Una segunda tiene que ver con la jornada de los estudiantes que asistan presencialmente, porque las decisiones de la Secretaría plantean que esta jornada tendría que ser de máximo 4 horas, pero en el caso en que estemos trabajando al tiempo en nuestra situación del gimnasio Los Arrayanes, vía streaming con los estudiantes que están remotos, tendríamos que duplicar nuestra nómina de maestros para tener unos maestros que atiendan una jornada de 4 horas y otros maestros que atiendan una jornada más extensa vía streaming. ¿Qué responderle al rector, secretaria? Bueno, pues lo primero es que esos son protocolos de bioseguridad. Mantenemos la distancia, señalización y demás. Eso es lo que nosotros, hay adicionales, estamos con niños y niñas, entonces alimentación escolar, las rutas, todo tiene unos lineamientos. Respuestas para el rector. Primero, seguramente se nos van a presentar casos, seguramente. Nadie puede decir que el niño entra al colegio y entonces quedó vacunado y entonces no le va a dar COVID, seguramente. ¿Qué va a pasar ahí? Haremos unas visitas con la Secretaría de Salud y determinaremos, se hará todo el cerco, la limpieza y demás, pero tendremos que determinar si el colegio, si se presentan más casos, si no, para saber qué va a pasar si cerramos. Francia cerró 22 colegios la semana pasada, 0.4% del total de los colegios. Eso nos toca irlo revisando. Ahora, no hay restricciones horarias para los jardines y los colegios privados, no hay ninguna restricción horaria. Es decir, el rector la pregunta que nos hacía, y yo le contesto, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado lo pueden hacer en el total de su franja horaria, en el total. ¿Por qué hace referencia a las 4? Hay colegios que tienen doble jornada. Entonces, ¿cuál fue la recomendación que dimos en colegios que tienen jornada a la mañana o jornada tarde? Trabaje 4 horas, haga limpieza y reinicie la jornada en la tarde. ¿Qué no sería correcto? Que tengamos niños de 7 a 1 y a la 1 ya nos estén entrando los otros, se nos juntan a la 1 y se nos aumenta el riesgo. Entonces, el colegio que nos muestra el rector tiene una todo el día. Perfecto, mantenga su jornada. Claro. ¿Hay diferencia entre el colegio público y el privado? Bastante diferencia. Entonces, los colegios privados, insisto, ellos pueden empezar ya a subir sus protocolos. Mire, este colegio tiene bastante avanzados. Entonces, él puede empezar. Colegios públicos que tienen una complejidad distinta, unas realidades distintas, vamos a empezar durante el mes, continuar realmente durante el mes de septiembre un diálogo, una acción de protocolos conjunta con la comunidad educativa y en octubre nos vamos con unos casos pilotos. Yo tengo una tarea muy grande, convencernos entre todos que nos tocó adecuarnos a esto, nos tocó adecuarnos a esta nueva realidad. Hoy tenemos miedo, todos, usted, yo, todos tenemos miedo, nos toca irnos acostumbrando. Entonces, con los públicos, en octubre vamos a hacer unos casos piloto, en las que estamos invitando a las comunidades educativas, en la que esos casos pilotos nos vayamos adecuando. Sí. Algo común, Juan Diego, y perdóneme porque esto es muy importante, en Bogotá no estamos obligando a nadie a la presencialidad. Eso le quería preguntar, es decir, un padre de familia puede decir, lo siento mucho, pero mi hijo no va a estudiar. Totalmente. Entonces, mire, nosotros llevamos 5 meses, nosotros llevamos 5 meses preparando esto. 3 requisitos para cualquier institución, para que lo habilitemos. El primer requisito es que el órgano directivo máximo, el consejo directivo, la junta, como los llame cada colegio,
tiene que autorizar la reapertura. Segundo requisito, tiene que contar con los consentimientos informados de los padres y madres. ¿Qué implica eso? Que yo hago un análisis juicioso, ganancia de esta pandemia, ¿no? Los papás estamos más pendientes del proceso educativo, entonces nos informamos, decidimos y le decimos al colegio, mi hijo va a ir al colegio, mi hija va a ir al colegio. Si no hay consentimiento informado, el colegio no puede obligar a la presencialidad. Eso es muy importante. ¿Qué tiene que hacer el colegio? Tercer requisito, nos tiene que decir cuál es su estrategia de flexibilización o la estrategia que le va a dar a ese niño o a esa niña para que mantenga el proceso educativo. ¿Y qué es lo que consiente el padre de familia? Que el niño va al colegio presencialmente. Que vaya y que hay un riesgo. Hay un riesgo. Y todos tenemos riesgo. O sea, yo salgo de mi casa o incluso en mi casa puedo tener el COVID y yo como papá estoy asumiendo ese riesgo. Entonces hay recomendaciones de salud. Salud, por ejemplo, nos dice, yo no soy médica, entonces yo escucho los médicos que nos dicen, mire, un niño que conviva con una persona de alto riesgo debería mantenerse en la no presencialidad. Si en la familia hay alguien con una comorbilidad alta, un riesgo alto, no va a clase. No debería ir, pero si el papá dice, ¿sabe qué? Yo asumo el riesgo, ¿cierto? Respetamos eso. Nosotros damos recomendaciones, nosotros no podemos prohibir. El derecho a la educación en el país es constitucional. Entonces nosotros tenemos que garantizar ese derecho a la educación de los niños y las niñas. Claro. Ahora hablemos de las universidades. Las universidades. ¿Cómo va a ser el proceso allí? Pues primero tengo que decirle que tenemos casi 920.000 estudiantes entre instituciones de educación superior y las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano. 1 millón de personas moviéndose. Entonces, ¿qué nos tocó? Atendiendo y respetando la autonomía universitaria. Nosotros no estamos obligando a ninguna universidad que vuelva a la presencialidad. Ojo, eso también lo respetamos. ¿Qué es lo que decimos? Universidades, ustedes van a ir lunes, martes, viernes y sábado. Ellos no pueden ir miércoles y jueves. ¿Por qué? Nos cargarían mucho a la ciudad, ¿cierto? Son los que más utilizan Transmilenio, transporte masivo y demás. Entonces, ellos tienen franjas horarias. ¿Por qué? Por el mismo problema y creo que tenemos todos que pensar como ciudad. Entonces, ellos tienen franja horaria de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 7 de la noche en adelante. Entonces ellos tendrán su actividad, no tienen restricciones en profesores, no tienen restricción en personal administrativo, en personal de servicios. Pero como ciudad decimos, ojo, un momentico, por ahora, acuérdense que nosotros es reapertura gradual, progresiva y segura. Sí. Seguramente en noviembre podríamos decir, oiga, ¿sabe qué? Subamos, pero ahora nos vamos así con las instituciones de educación superior. ¿Cómo se va a manejar, por ejemplo, en los jardines infantiles y también en los colegios, el espacio de socializar? Cuando los niños se encuentren, el recreo, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a controlar? Ay, mire el tapabocas, a usted súbaselo, usted quíteselo. Juan Diego, esto es una labor en la que todos tenemos que aportar y todos tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender. A mí me cuesta trabajo el tapabocas, lo tengo que usar, ¿cierto? Los niños, por ahora, tenemos que usar los tapabocas, los maestros tenemos que estar pendientes. Cuando uno le pregunta a un niño... Pero un niño de 3 años, 2 años... Seguramente ahí podemos ir flexibilizando cosas, ¿cierto? Tenemos que ir flexibilizando cosas. Los pediatras nos hacen recomendaciones, estamos revisando eso. Por ahora, el uso del tapabocas en estos niños mayorcitos, pues va a ser obligatorio. El uso de los elementos de bioseguridad por parte de los profesores es supremamente obligatorio y seguramente vamos a momentos de tensión, ¿sí? Estos días me decían, los niños están llegando más frustrados países cuando llegan del colegio de lo que estaban antes, porque ¿qué es lo que a usted le gusta del colegio? Se volvió aburrido ir al colegio. Se volvió aburrido ir al colegio. Entonces, a los profesores, como en todo esto, toca ser los héroes del paseo, yo de verdad solo palabras de gratitud para los maestros, pues nos toca mirar cómo vamos adecuándonos pedagógicamente a esta realidad y manejar las frustraciones de los niños y las esperanzas que tienen de regresar al colegio. Si en algún colegio público, privado o inclusive en una universidad se detecta un caso, nos reportan a nosotros, Administración Distrital, visitamos el colegio, visitamos la universidad y tomaremos las medidas que lo que más convenga a la comunidad.
Esto va a ser un proceso de ir todos nos vamos a ir adecuando a esta nueva realidad. El primer paso, registrar. ¿Sí? Todos, sin excepción. Sí. Desde el jardín infantil, colegio, instituto, universidad. Menos colegios públicos. Menos los colegios públicos no se registran, nosotros estamos haciendo un acompañamiento permanente a los colegios públicos. Ustedes le dicen, evidentemente, cumple con los requisitos. Revisamos los requisitos y lo habilitamos para que abra. Ese es el segundo paso. Claro. Y al final, ustedes hacen seguimiento permanente. Sí, señor. Y podemos hacer visitas. Así no tengamos reportes de qué casos, queremos ir a verificar algunos colegios. Entonces nos reservamos esa potestad del Estado de ir y visitar los colegios, que es muy importante. Hay papás que ayer nos decían, yo me he reunido mucho con papás, con colegios, con universidades, muchísimo. Sí. Y me decían, ¿y qué hacemos si nosotros nos damos cuenta que llegamos al colegio y no hay protocolos de bioseguridad, así los hayan puesto en el papel y ustedes los hayan habilitado? Yo les digo, cuéntenos a nosotros. Entonces hay un correo en la página de la Secretaría en la que se puede informar y nosotros podríamos hacer esas visitas. Esa es la Secretaría de Educación de Bogotá entregando detalles, bueno, aquí tomándole la lección, o tratando de hacerlo, secretaria, porque es un tema muy complejo, yo soy profesora. Difícil, yo lo sé, ni más faltaba. Sé además de los grandes retos y desafíos que se vienen y el compromiso que esto implica para la ciudad, para el país entero, el regreso a las aulas. Esperemos que la tarea por ahora vaya bien. Esperemos que todos vamos aprendiendo, pero sobre todo que le garantizamos el derecho a la educación y velamos por el bienestar de toda la comunidad educativa. Es difícil, pero sobre todo porque abren los colegios cuando se espera que el pico del contagio suba, ¿no? No sé ahí cómo... Tomamos la decisión, qué buena pregunta, Juan Diego, porque nosotros fuimos consecuentes. Dijimos, Bogotá, ¿cuándo toma decisiones? Cuando el pico esté bajando, cuando la curva esté bajando. Llevamos 2 semanas en que ya está bajando. Entonces decimos, es el momento, pero puede que se nos presente otro pico. Tendremos que tomar la decisión. Por eso no hay nada concluyente. Esto es en los seres humanos, eso es en general. Nos toca ir gradualmente revisando cómo vamos. Se ve que es profesora, definitivamente usted. San Diego, gracias. Muchísimas gracias. ¿Usted manda a sus hijos sin problema a estudiar, secretaria? Yo estoy evaluándolo. ¿Está evaluándolo? Estoy evaluándolo. ¿De qué dependería? Esta vez voy a revisar todos los requisitos, los protocolos del colegio, pero adicionalmente tengo mi esposo con una comorbilidad alta, entonces lo vamos a evaluar, pero somos conscientes de la necesidad del espacio de socialización de los niños. Gracias, secretaria, por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol.